Damos ya la bienvenida aquí en el estudio de los desayunos de 24 horas en Guayaquil a Roberto Gómez, asambleísta de Creo. Muy buenos días, asambleísta, gracias por acompañarnos. Muy buen día. Suena nuevamente esta posibilidad de plantear el hecho de que se propicie un juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Sin embargo, el pasado 18 de julio el CAL archivó el primer pedido que ustedes formularon. ¿Qué les hace pensar que esta vez podría darse paso a dicho juicio político? Bueno, el cumplimiento de la ley, la obligación que tenemos los asambleístas y los ciudadanos que queremos transparencia, de poder responder al resto de ciudadanos que se está haciendo lo correcto en el beneficio de la confianza que se debe tener para con las instituciones del Estado. El Consejo de la Administración Legislativa tiene la obligación de responder de una manera transparente, ágil y la exigencia de los ciudadanos de que las personas que están involucradas en actos de corrupción, que son los responsables políticos por esos actos de corrupción en lo que nos corresponde a la Asamblea Nacional, sean fiscalizados. Deben eliminar ese espíritu de cuerpo que tienen y priorizar la responsabilidad que tienen para con la ciudadanía. Bueno, pero lo que el CAL en su momento dijo es que ellos archivaron ese pedido de juicio político porque no cumplieron con todos los requisitos que determina el artículo 129. Más allá de si hubieran indicios o pruebas, era el hecho de no haber completado todos los requisitos. Y entre esos, presentar una prueba, más no solamente nombrarla, ponerla dentro del pedido de solicitud. Y tampoco establecieron, decían ellos, cargos en contra del vicepresidente Jorge Glass dentro de la solicitud que formularon. Mire, ellos son el oficialismo. Hay que recordar lo que dice el oficialismo. El oficialismo nos decía a nosotros que Pedro Delgado era buena gente, que tenía título, que se iba a Miami, que ya regresaba. Nos decía que el señor Poli era un contralor de lujo del oficialismo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le puso al oficialismo 100 sobre 100 y ahora lo destituyen, lo censuran porque ha faltado también a la confianza. Lo mismo el señor Glass, que es parte del oficialismo, hablaba de Capaya y le decía a Capaya, gracias a ti te tienen que reconocer la refinería del Pacífico. Alex Bravo le decían, juntos lo hicimos. Ese es el oficialismo y lo que dice. No se les puede creer, primero. Segundo, cuando nosotros presentamos el juicio político, lo presentamos de manera original con absolutamente todos los requisitos, todos los requisitos. Luego nos piden que ampliemos las pruebas. Nosotros les hicimos saber que a ellos no les correspondía pedirnos más anuncios de prueba. Sin embargo, ante el pedido y la ciudadanía que nos abombó de pruebas, nosotros les decimos, te vamos a incluir más pruebas. ¿Qué le incluimos, por ejemplo? Nosotros le incluimos esto. Solicitamos incluir como pruebas todos los audios, videos o capturas de pantalla y registros similares almacenados en cualquier medio que se pudiera obtener y en el transcurso del proceso y que reposen en la Fiscalía o lleguen a reposar en la Fiscalía. ¿Qué es esto? Las capturas de pantalla donde sale JG. JG. Luego, también nosotros pedimos incluir todos los archivos digitales, delaciones y transcripciones de los ejecutivos de Odebrecht. Particularmente mencionamos al señor José Santos Conceizao, Filio. Él. Lo mencionamos de manera explícita en audios que el día de hoy él tiene conversaciones con el señor Poli y nombran a Jorge Glass y dicen que están haciendo campaña, que están haciendo caja, más otros audios del señor. Pero bueno, ya el fin de semana vimos también la publicación de un audio donde ya se vería una conversación, presuntamente entre el delator de Odebrecht con el vicepresidente Jorge Glass. Es que lo hemos puesto, lo hemos incluido en el juicio. Y en el juicio, ahí viene, yo no sé si es la ignorancia de quienes dicen esto por parte del oficialismo o la mala fe o el deseo de engañar a la ciudadanía confundiéndola. Nosotros hemos presentado todas las pruebas, absolutamente todos los requisitos completos. Las reglas del juego no han cambiado. Siguen siendo los mismos integrantes del CAL, sigue siendo una mayoría de la Alianza País. Usted hablaba de que ellos son el oficialismo, siguen siendo una mayoría dentro de la Asamblea. Siguen siendo las mismas pruebas, quizás aumentadas en torno a las revelaciones que se hicieron durante el fin de semana, pero de ahí las reglas del juego siguen siendo las mismas. Con esto lo que quiero decir es que
dar paso a una posibilidad de un juicio político desde ese punto de vista podría tener como respuesta la misma negativa que ya tuvieron la primera vez. Mire, el CAL tuvo la oportunidad y lo que hizo fue salvar a Jorge Glass temporalmente de un juicio político. ¿Por qué temporalmente? Porque ellos no se han salvado ellos del juicio de la ciudadanía. Primero, la ciudadanía, las reglas del juego no han cambiado. La ciudadanía sigue en las calles y ahora la información que nosotros solicitamos que anunciamos en el juicio político como pruebas, ahora ya son de conocimiento público. Pero ¿cuántas veces esos juicios de la ciudadanía, por más de que la gente esté en las calles y que sean voces a viva voz, no han dado el resultado de que se aplique la justicia y que responsables de actos de corrupción estén donde tienen que estar, sino que están prófugos? Es que eso es lo que nos deja la Revolución Ciudadana y 10 años. Nos deja corrupción, nos deja deuda y nos deja impunidad. Hace pocos días, desde la Presidencia de la República, el señor Moreno decía, el dedo apunta a usted, ingeniero Glass. Yo creo que se ha quedado corto. Son 14 millones de dedos y de ciudadanos que lo apuntan al señor Glass. Y lo que hace el oficialismo en la Asamblea, lo que nos toca a nosotros, es protegerlo, deliberadamente decirle al Ecuador que se pegan viajes para protegerlo, en vez de proteger ¿qué? La institucionalidad de la vicepresidencia de la República, cuando estamos el día de hoy en un problema interno del movimiento país, porque desde la presidencia de la República el señor Moreno le dice a los ministros, vamos nosotros a exigirle a ustedes, ministros, a que denuncien la corrupción. El señor Glass, al escuchar esto, se imaginan que vienen por él, ve un guante, se lo chanta y le tira al presidente de la República una carta grotesca que hace que le retiren las funciones. Pero debería ser que se le retiren las funciones porque ya no goza con la confianza de la ciudadanía, no porque ha contradicho al presidente de la República, pues. El Ecuador no admite más que se solapen entre ellos las realidades que todos los ecuatorianos conocemos, que se protejan entre ellos. El oficialismo cuando estaba unido hacía un daño completo. Hoy que está partido por la mitad, solo puede hacer la mitad del daño. Y ellos no deberían pensar en cómo les va a ir a ellos, deberían pensar en el Ecuador. Y los asambleístas de país, que el día de hoy ya todo el Ecuador conoce, que sí están de acuerdo con el juicio, una buena parte, que sí quieren que la institución que ellos representan, que es la Asamblea Nacional, vuelva a estar en la parte más alta del respeto de la ciudadanía, deben pronunciarse de una manera libre, que no se sientan superados por las imposiciones de su partido, sino llamados a la respuesta de la exigencia de la ciudadanía. El juicio político fue presentado de manera original, completo. La señora vicepresidenta de la Asamblea, Bonilla, decía, presenten alguna prueba. No hay pruebas. Luego decía, cuando el juicio de Poli sacó la prueba y dijo, miren que han presentado una prueba, no me gusta. Luego cuando se reunió el CAL salieron y decían, presente más pruebas. Pues presentamos más pruebas e igual lo archivaron. Porque para ellos esto solo se trata de protegerse entre ellos y de un número, del número de votos que puedan tener. Para nosotros esto se trata de principios, de que la ciudadanía sepa que nosotros no estamos para solaparle las fechorías a nadie y el caiga quien caiga tiene que ser realmente para cualquiera. Pero al parecer igual la crisis interna que vive el Movimiento Alianza País no ha llegado a ese punto de que todavía cada uno de los militantes define una postura de quién respaldarse, al presidente Lenín Moreno o a Jorge Glass. Hay algunos que a través de las redes sociales o públicamente sí han demostrado a quién están respaldando y son frontales, pero son todavía una minoría. Es que ese es el problema que tiene el Movimiento Alianza País, que no sabe cuáles son las prioridades. Ellos están viendo si se van con el uno o con el otro, con la mamá o el papá, decía. Pero tienen una cabeza en este momento, que es el presidente Lenín Moreno, que públicamente ha dicho, hay que adecentar la política, que como usted decía el viernes pasado, ya hizo una locución diciendo, cada vez son más los dedos que señalan al vicepresidente Jorge Glass, y que sin embargo, siendo una cabeza y el resto de la militancia debiéndose a un movimiento liderado, en este caso por el presidente Lenín Moreno, todavía siguen manteniendo una fidelidad a quienes gobernaron durante los 10 años pasados. Mire, él es el presidente de su partido y yo creo que él no debe permitir que los asambleístas de su partido sean parte de la impunidad que el Ecuador está percibiendo. Lamentablemente
Alianza País no está a la altura de las circunstancias con respecto a que se investigue de manera transparente y ágil a las personas. Lo han blindado a Glass, y desde la Presidencia de la República, que también se tiene la presidencia del Movimiento Alianza País, internamente en su partido debería hacer un llamado de atención para que los asambleístas dejen de solapar y dejen de encubrir, de proteger y ser parte de la impunidad, y que se dilate la justicia en el Ecuador. El 18 de julio, cuando fue archivado el primer pedido de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass, usted decía que ellos no habían incluso actuado con total independencia, que habían sido manejados por el presidente Lenín Moreno, que habían aplicado lo que Lenín Moreno dice. Ahora, el presidente públicamente muestra una relación resquebrajada con Jorge Glass. ¿Cambia ese punto de vista y percepción que tenían ustedes como bloque de Creo? Yo creo que no. Yo creo que el tema va por lo que nos dijeron también aquí en este mismo espacio, ¿no? Nos decían, escuchamos el Ecuador entero decir que en términos privados siempre se había hablado que Lenín Moreno había dicho que hay que proteger y cuidar al vicepresidente. Eso es lo que lo escuchamos acá, lo escuchó el Ecuador entero. Y yo creo que nosotros tenemos que exigir que a quien se debe cuidar es a la fe pública, a la confianza que pueden tener los ecuatorianos y a la institucionalidad. Pero conforme se han ido revelando presuntas pruebas, lo que podría convertirse en pruebas que vincularían al vicepresidente Jorge Glass, el discurso también del presidente Lenín Moreno ha ido cambiando. Sin embargo, el líder del partido Creo, en las redes sociales, Guillermo Lasso, en algún momento advirtió a la ciudadanía, cuidado, porque nos pueden hacer un tongo. Esto de que estén entre ellos mismos siendo oposición podría ser más bien un indicio de lo que se denomina un tongo político. Mire, Lenín Moreno tiene un problema y este gobierno tiene un problema. La palabra patria, los últimos 10 años la usaron, abusaron de la palabra patria y la destruyeron. El día de hoy están usando y abusando de la palabra diálogo para destruirla. A fin de cuentas, ni cuidaron la patria, ni con el diálogo están haciendo nada que se convierta en acciones reales. Solo hablan, hablan y hablan. Y se queda corto el señor Moreno, desde la Presidencia de la República, en solo removerlo, quitarle todas las funciones al vicepresidente. Se queda corto. Tiene que exigirle la renuncia, porque tiene la obligación de cuidar la institucionalidad del Ecuador. Porque para poder salir adelante en términos económicos, que es lo más importante, cometió un error en volverlo a poner a él, que felizmente ya lo removió del Consejo Consultivo que tiene que ver con la producción. Y ahora solamente le retira las funciones, y eso implica retirarle la confianza. Ahora él no puede hacer que él renuncie, porque no tiene la función de sacarlo del cargo. Esa es una decisión del vicepresidente Jorge Glass. Pero la ciudadanía lo exige y el presidente se lo puede pedir. Y es más, se lo puede exigir. Y el señor Glass lo que más le preocupa es que no puede volar en el avión presidencial. Ahora se lo van a vender. Regresando al punto del pedido de juicio político, ¿cómo van a lograr ustedes que esta vez el CAL de paso y llegue pues ya a la Corte Constitucional este expediente? Mire, no por estar en aparente minoría vamos a renunciar a hacer nuestro trabajo, ni la ciudadanía debe renunciar a exigirnos que nosotros cumplamos. Nosotros tenemos que volver a insistir en este juicio, tenemos que decir a los ciudadanos que estamos representándolos y tenemos que decir a la ciudadanía que el día de hoy ya va a estar de lo que conocemos en las calles, presionando a la Asamblea y a la Fiscalía para que actúe de una manera ágil. ¿Acudirán a organismos de justicia internacional como en su momento lo mencionaron? Yo creo que tenemos que agotar todas las etapas que tengamos a nuestro alcance en primeros términos. Y tenemos que primero hacerle saber a la ciudadanía que esta Asamblea Nacional, con este CAL, que no se está diferenciando del CAL anterior y de la Asamblea Nacional anterior en el accionar de los asambleístas del oficialismo, todavía tiene la oportunidad para que se reactive el juicio político y que los ciudadanos sientan que esta Asamblea Nacional no está para ser parte de la impunidad que el correísmo ha dejado en el Ecuador. Con eso de ahí me quedo, asambleísta Gómez. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en el espacio de Desayunos de 24 horas. Un gusto estar acá.